¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Buenos días, dicen. ¿Cómo están, Buenos chicos? días, ¿Cómo les profe. va? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, chicos, me presento. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar directamente con ustedes en la materia de historia, ¿no? Bien, para manejarnos con dos aspectos fundamentales durante todo el año lectivo, ¿ya? Para aquellos compañeros que son nuevos, obviamente pues los vamos a manejar en los dos aspectos que los demás compañeros ya conocemos, ¿no? Muy bien. El primero, el respeto, ¿no? Siempre va a prevalecer de mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte en todo momento. La segunda situación, la responsabilidad. Si nosotros quedamos una tarea para tal día, para tal hora, para tal fecha, se recibe. Llueve, truene, relampaguee, venga el Papa, venga Jesús, se recibe, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, que ustedes puedan llegar a tener, les voy a dejar mi número, ¿no? Mi número es el 098 31 27 915. Repito, por favor, 098 31 27 915, ¿no? Con toda la confianza del mundo, por favor. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me llaman y me escriben y solucionamos cualquier cosita, ¿sí? Bien, adicional a eso, por favor, siempre que nosotros ingresemos a clases, en la parte del chat van a escribir lo que es presente. De esa manera nosotros vamos a tomar la asistencia. Sí, por ejemplo, en este momento estamos 7 participantes y solamente 5 personas han registrado la asistencia. Es decir, me hace falta una persona más que registre la asistencia, ¿no? Bien, entonces, en este caso, pues, me imagino que ustedes ya recibieron el curso de la capacitación, especialmente los compañeros que son nuevos, ¿o no todavía? Sí recibimos la capacitación, dice. Ya, excelente, muy bien. Entonces, vamos a reforzar un poquito esa capacitación para que todo quede comprendido, ¿no? Muy bien, como les mencionaba, cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, me preguntan nomás, ¿sí? Bien, en ese caso, cuando ustedes directamente abran lo que es la plataforma, sí, me imagino que ya todos tenemos acceso a la plataforma, vamos a poder encontrar directamente algunas actividades que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de historia de primero, nosotros directamente podemos establecer que esta pantalla obviamente es la principal, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes directamente ingresen a la plataforma, ingresen la partecita de historia de primero, les va a salir directamente estos archivos, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente les va a salir lo que es la opción que nos dice clases grabadas, ¿sí? Cuando no logremos ingresar a clases por A o B circunstancias, el trabajo, asuntos personales, asuntos familiares, sí, un montón de situaciones que pueden llegar a pasar, generalmente, y no pude asistir lo que es a mi clase, obviamente ingreso al archivo que nos dice aquí, clases grabadas, ¿no? Le doy clic y directamente se desplazan todas las clases que nosotros hemos realizado. Este archivo directamente todavía no está vigente porque no hemos tenido ninguna clase. Al día de hoy va a ser nuestra primera clase y obviamente este archivo ya les va a aparecer a ustedes para que obviamente lo puedan revisar. ¿Sí? Muy bien. Generalmente nosotros aquí trabajamos lo que son por unidades. Son 5 unidades en el caso de historia, ¿no? Por ejemplo, en la unidad número 1, ¿sí? Nosotros por cada unidad trabajamos directamente por semanas. Entonces aquí tenemos semana 1, ya semana 2, semana 3, semana 4 y obviamente acá abajo tenemos nuestras actividades, ¿no? Nuestros cuestionarios, que obviamente ellos tienen un tiempo establecido para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan trabajar con tiempo.
¿no? Los cuestionarios, en este caso, tienen 2 intentos. Es decir, si en el primer intento hice y obviamente saqué un 4, ya por darles un ejemplo, y digo, no, la nota está muy baja, voy a mejorar. Puedo volverlo a intentar, pero en la segunda opción, digamos, ya saqué 10, ¿sí? Entonces, la nota de ese cuestionario es promediada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en el primer intento saqué 4, en el segundo intento saqué 10, 4 más 10, ¿cuánto es? 14. 14, Lice. 14, muy bien. Dividido para 2. 7. A 7, excelente. Entonces, la nota del 7, obviamente, va a tener lo que es el cuestionario, ¿no? Ahora, la opción de volver a repetir el cuestionario de los 2 intentos es directamente opcional para ustedes, ¿no? Si, por ejemplo, yo hice el primer intento y saqué 9, obviamente ya depende mucho de mí si lo quiero realizar o ya no lo quiero realizar. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, digamos que aquí en este cuestionario dice que tenemos temas de historia y historiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los temas de historia y de historiografía. Es decir, que con la información de estos archivos, ¿sí? De estos archivos, vamos directamente a trabajar este cuestionario. ¿Sí? Y así, de igual manera, lo vamos a hacer con todas las actividades que tenemos en la partecita de abajo. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, ya, Ya, Lice. excelente, muy bien. Ahora, otra situación. No nos olvidemos que directamente nosotros trabajamos con 2 recursos importantísimos, ¿no? Que es el portafolio y la plataforma, ¿sí? El portafolio, pues si lo trabajamos completo, si está bien terminado, bien realizado, el portafolio tiene 3 puntos para su promedio final, ¿sí? 3 puntos para su promedio final. Es decir, que la plataforma, lecciones, participación, tarea, pruebas, es equivalente a 7 puntos. Pero nosotros, al tener trabajado ya nuestro portafolio, representan 3 puntos importantes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, pues, a medida que sigamos trabajando las semanas, a medida que sigamos conociendo un poquito nuestra plataforma, nos van a seguir apareciendo lo que son preguntas o inquietudes, ¿no? Que obviamente, pues, lo pueden preguntar, no se queden con la duda, ¿sí? Pregunten antes de hacer cualquier actividad, ¿no? Bien, entonces esto de igual manera pues vamos a trabajar en todas las unidades, lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? ¿Sí? Entonces cada unidad obviamente tiene 4 semanas, ¿sí? Y cada unidad directamente nosotros trabajamos un tema correspondiente, ¿no? En este tiempo directamente vamos a hacer un refuerzo que nosotros ya hemos visto el anterior año para que ustedes puedan directamente ingresar a los temas de primero, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, una actividad, ¿sí? En este caso que deben realizar, ¿no? Van a realizar lo que es un resumen de todos los videos directamente que van a encontrar en la plataforma, ¿sí? De todos los temas. Ahora, ¿cuándo lo van a presentar? Este trabajo directamente lo van a hacer en las hojas del colegio y va a ser directamente para 6 meses, es decir, finalizando el año lectivo. Cuando tengan que ustedes entregar lo que es el portafolio, ahí directamente van a encontrar en esta carpetita. Pueden hacerlo en carpetita, lo pueden hacer en este caso con las hojas de colegio y lo presentamos directamente allá, o sea, en el momento que ustedes tengan que presentar el portafolio, ¿no? Si estamos en Quito, en hojas del colegio. Y si no, si estamos fuera de Quito, obviamente lo podemos hacer en hojas de papel ministro. ¿Sí? De todos los videos que encontramos directamente en nuestra plataforma. Le podemos hacer, podemos pegar, podemos dibujar, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud con esta actividad? No. Por mi parte, claro. Listo, muy bien. Entonces, chicos, esa va a ser nuestra primera actividad, pero de aquí para 6 meses. Es decir, finalizando el año lectivo, que vendría a ser más o menos en junio. Nosotros ahorita estamos en enero. ¿Sí?
Bien, les indico, ¿no? Excelente. Entonces, a medida que ustedes sigan revisando la plataforma, el portafolio, obviamente, pues, seguiremos conociendo un poquito más, ¿no? Pero de mi parte, de igual manera, pues, desearles el mejor de los éxitos y obviamente que este año lectivo sea muy bonito para todos, ¿no? Vamos a comenzar directamente con el refuerzo de algunos temas que nosotros ya hemos visto, sí, y es importante también resaltarlo, ¿no? Vamos a hacer un refuerzo acerca de la Primera Guerra Mundial. Si recordamos un poquito en qué año fue la Primera Guerra Mundial. 1934. La Primera Guerra Mundial. Casi, pero no. ¿En qué año fue? 1914. En Excelente. 1942. Casi, casi, pero no. Muy bien, la Primera Guerra Mundial fue en los años de 1914. ¿Hasta qué año? 1918. 1918. Excelente, 10. Muchísimas gracias, señorita Río Frío. Ya. Excelente, 10. Entonces, miren, si bien es cierto, como ustedes saben, el mundo ha atravesado por diferentes conflictos, ¿no? Y uno de estos conflictos generalmente fuertes que azotó a la mayoría de los países en el mundo fueron las guerras mundiales, ¿no? Las guerras mundiales, obviamente, en donde participan la mayoría de los países y obviamente los más afectados directamente fueron, pues, los que estaban en vías de desarrollo, ¿no? Ahora, la Primera Guerra Mundial en este caso fue una etapa de colisión entre los años de 1914 y 1918, ¿no? Que obviamente fue una guerra significativa en donde básicamente fueron por enfrentamientos en base a territorios, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. Primera Guerra Mundial. El señor o la señorita Jocelyn Bernal, por favor. La Primera Guerra Mundial en 1914 y en 1918 fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes, el conflicto empezó y se desarrolló sobre todo en Europa, pero dos bandas buscaron aliados más allá de sus fronteras. Todo, Sí, por favor. Frontera, señorita. Señorita Jocelyn, ¿tiene el micrófono en silencio? a los principios del siglo ¿20? Del siglo XX, los grandes imperios querían mantener su poder y sus dominios, pero la guerra marchó en una de los nuevos estados independientes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran infrahumanos. La tecnología armamentista evolucionó muchísimo en 4 años. Aparecieron nuevas armas auténticas, cañones y tanques, aunque más mortíferos. Además, Excelente, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Muy bien, la Primera Guerra Mundial. Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que aparecen nuevas estrategias en el tema de los conflictos, ¿no? Aparecen directamente las trincheras. ¿Qué serán las trincheras? Eran como Sitios que refugios, preparan más o para menos. poder desde ahí ejecutar sus lanzamientos de las bombas o el ataque al bando contrario. Ya, muy bien. ¿Qué más serán las trincheras? Ya, ¿qué más serán las trincheras? Creo que eran escondites también. Ya, excelente, también eran escondites. Muy bien, eran formas de cavar directamente lo que era en la tierra para directamente ellos ocultarse y obviamente pues
atacar a los enemigos, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos también mencionar que aparecen directamente las armas automáticas, los cañones y los tanques, que generalmente fueron las primeras armas en utilizarse directamente en un enfrentamiento bélico, ¿no? Si bien es cierto, de 1914 a 1918, obviamente se dieron pues el proceso del desarrollo tecnológico en el tema de armamentos, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de obtener lo que es un beneficio en el conflicto mundial, ¿no? Ahora, vamos al siguiente párrafo, por favor. Además, me ayuda, por favor, el señor Daniel Quesada. Claro. Además de las víctimas mor- Además de las víctimas mortales y las ciudades arrosadas, la Primera Guerra Mundial provocó la escasez de alimentos y perjudicó la economía de varios países. Por eso también se le conoce como la Gran Guerra. Todavía no se sabe con exactitud cuánta gente murió durante la guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos durante los combates. Además, 6 millones de personas murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos derivados de la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una época en la que la revolución industrial estaba muy avanzada y permitió desarrollar nuevos armamentos. Así aparecieron las armas y cañones automáticos, los carros blindados, los aviones submarinos de combate. También se empezó a experimentar con los primeros gases tóxicos, como el gas mostaza, que no era letal, pero incapacitaba a los soldados en el terreno de combate, de modo que no podían defenderse tanto. En los países vencedores como en los vencidos, las ciudades fabricaban campos de cultivo que quedaron arrasados. La guerra fue muy cara para algunos países, que quedaron arruinados y tardaron décadas para recuperar la economía. Excelente, hasta ahí nada más. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente, ¿no? De las víctimas mortales de los enfrentamientos, ¿cuánto más o menos suman las personas que perdieron la vida? ¿Cuánto más o menos suman? A ver, 16 millones. si hablamos de 9 millones de soldados, ¿ya? 7 millones de civiles muertos, ¿ya? Y más 6 millones de personas que murieron por la hambruna, por las enfermedades. Bien acá, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que la mayoría de las personas que fueron afectadas por la Primera Guerra Mundial superaban tranquilamente los 30 millones de habitantes. Entonces, es decir, miren, la proporción de la guerra realmente detuvo el avance tecnológico de la revolución industrial y obviamente pues afectó a la población más baja, ¿no? Y eventualmente, como ustedes saben, cuando se genera una guerra mundial, todos los recursos pasan directamente a pertenecer al ejército, ¿no? Para obviamente pues ayudar a los soldados en los enfrentamientos, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hacer un recuento de que aparecieron pues nuevas formas o nuevas técnicas o herramientas para inmovilizar directamente a los soldados, ¿no? Que fue el gas, ¿cómo se llamaba el gas? Gas mostaza. Mostaza. El Mostaza. gas mostaza, muy bien, que básicamente era utilizado para inmovilizar directamente a la otra persona y obviamente pues a atacarlo, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que las ciudades, las fábricas, los campos de cultivos quedaron completamente arrasados, ¿sí? Es decir, que la mayoría de los países que participaron quedaron pues destruidos. Si bien es cierto, aquí también podemos determinar que un aspecto importante fue la participación de la mujer en las ciudades, en las empresas, en las labores, no, perdón, en la cual directamente quedaron pues deshabitadas porque todos los hombres obviamente fueron a los combates, a la guerra en general, ¿no? Muy bien, vamos por favor, uno de los aspectos positivos. Me ayuda en la lectura la señorita Karen Biligua, por favor. El mundo cambia sus fronteras.
No, desde aquí. Uno de los pocos aspectos positivos de la guerra fue la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Ante la falta de hombres que estaban luchando en el frente, ellas ocuparon su lugar en las fábricas y su papel en la sociedad empezó a ser reconocido. El armisticio, el armisticio de la Primera Guerra Mundial se firmó el 11 de noviembre de 1918, ahora hace 100 años. El objetivo era detener los ataques y construir la paz, pero los vencedores tuvieron una actitud revanchista que no ayudó a la reconciliación. Las condiciones del armisticio de Compiègne imponían duras represalias contra Alemania, país de la Triple Alianza que había liderado la ofensiva. Alemania perdió todas sus colonias y parte de sus territorios, fue obligada a entregar todas las armas y desmilitarizarse, además de pagar una cuantiosa indemnización por los daños provocados. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más 10. Muchísimas gracias, ¿no? Aquí vamos a hacer hincapié durante la firma de el armisticio, es decir, una firma de un acuerdo, ¿no? Que se firmó pues el 11 de noviembre de 1918. Algo importante a mencionar acá es que Alemania también participó dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y como consecuencia directamente perdió pues algunas de sus colonias importantes, ¿no? El mundo cambia sus fronteras. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Kelly Vera Vera? ¿Estamos ahí? Ya, el mundo cambia sus fronteras. El final de la guerra también tuvo consecuencias geopolíticas. Las grandes potencias europeas participaron en el conflicto para defender sus colonias y ampliar sus dominios, conquistando el territorio de las demás. Sin embargo, el resultado final fue muy diferente. La Primera Guerra Mundial supuso el fin de los 4 grandes imperios en Europa. Deme un ratito. En Europa y Bélgica y Dinamarca. El Imperio Ruso o la desaparición de los imperios significaba también el nacimiento de nuevos países, sobre todo en la Europa central, como Austria y Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania o Yugoslavia, que más tarde se dividiría en Eslavonia, Serbia y Montenegro. En el Tratado de Versalles en 1919 fue firmado por más de 50 estados que querían la paz. Para ellos crearon la Sociedad de Naciones, un organismo internacional que promovió la cooperación entre países y que fue precursor de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones no pudo prevenir la Segunda Guerra Mundial. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hacer hincapié, ¿no? Que uno de los territorios, en este caso, podemos hablar tranquilamente que las potencias europeas, que en aquel entonces estaban formados por imperios, ¿no? El Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, también hablamos del Imperio Alemán y el Imperio Ruso, ¿no? Que eran los más grandes de aquel entonces. Sin embargo, a raíz de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de estos países se independizaron directamente de estos imperios, ¿no? Y obviamente podemos destacar
que gracias a la independencia de estos países, obviamente se formó lo que se conoce la Sociedad de Naciones, ¿no? Que básicamente formaba algo similar como la ONU que lo tenemos en la actualidad, ¿no? La paz armada. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Nancy Riofrío, por favor? La paz armada, 1870 a 1914, es el nombre utilizado para describir el periodo de 1885 a 1914 anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fue un momento de intensa carrera armamentística y alianzas militares entre varias naciones que se agruparon en dos grupos denominados Triple Alianza y la Entente Cordiale o Triple Entente. Cuando la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia ampliaron su capacidad militar, la Entente Cordiale, Rusia, Francia e Inglaterra trató de imponerse y alcanzar a sus rivales en lo militar. La industria de armas aumentaría considerablemente en recursos. Además, la producción de nuevas tecnologías para la guerra estaría en ascenso. Además, casi todas las naciones europeas adoptaron el servicio militar obligatorio para así fomentar el sentimiento nacionalista, la paz armada. Yo no me sale más. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Muy bien, acá hablamos de la paz armada, que básicamente fue una época en donde el conflicto básicamente inició, ¿no? 1870, 1914, que si bien es cierto, no existía lo que es un enfrentamiento bélico, pero obviamente acá empezaron a formarse lo que son los pequeños grupos, ¿no? Conocidos también como la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, ¿qué países pertenecían a ella? 10 en este momento, ¿eh? El primer 10 del año lectivo. Quiero. Ya, la Triple Alianza, ¿qué países pertenecían? Alemania, Ya, ¿cuál más? Australia e Ucrania. Italia. Australia e Italia. Alemania, Australia e Italia. ¿Y la Triple Entente? Rusia, Francia e Inglaterra. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces podemos diferenciar directamente que este grupo o estos grupos, por decirlo así, dieron el punto de inicio a estos enfrentamientos, ¿no? Aquí directamente podemos hablar un poquito de las causas, el aparecimiento de los estados generales de Alemania, ¿sí? El conflicto de los estados europeos directamente por la expansión colonial. Hablamos también de la guerra económica en el ambiente liberal, en este caso liderado pues Alemania e Inglaterra, ¿no? Y sobre todo también podemos ver la disolución de las colonias y de los imperios, en este caso que ostentaban algunos territorios en el mundo, ¿no? La cuestión de los Balcanes. Si bien es cierto, los Balcanes venía a ser lo que es un territorio en donde básicamente se estableció con los recursos más importantes del planeta y que obviamente tanto la Triple Entente como el Entente, perdón, y la Triple Alianza generalmente buscaban obtener la cuestión de los Balcanes, es decir, contar con ese territorio y obviamente pues poderlo controlar, ¿no? Sin embargo, lograron tener diferentes enfrentamientos, lograron directamente enfrentarse en situaciones bastante fuertes, hablando con el Imperio Ruso, y obviamente las formas de gobierno también fueron cambiando después de estos enfrentamientos, ¿no? A raíz que obviamente se firma en 1918 la finalización de la Primera Guerra Mundial, se crea lo que se conoce la Sociedad de Naciones de 1920. La Sociedad de Naciones prácticamente era un organismo mundial que buscaba obtener lo que se conoce la paz, la tranquilidad en todos los países, es decir, un organismo anterior a las Naciones Unidas que nosotros ostentamos al día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se dio pues entre estas potencias mundiales. Sin embargo,
la afectación fue tal que la mayoría de los países en el mundo lograron detener directamente su tecnología, la economía decayó bastante, los territorios fueron maltratados y obviamente pues los países al tener lo que son armas de destrucción masiva, hablando de los tanques de guerra, hablando de las metralletas, generalmente pues no lograron sitio para generalmente mejorar su economía, ¿no? Y obviamente acá las personas que fallecieron, más de 30 millones de personas, generalmente quedaron pues olvidadas en el tiempo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, miren, las afectaciones que se han dado generalmente hacen un recuento de la Primera Guerra Mundial. Es decir, el primer enfrentamiento en donde participaron todos los países en el mundo. Y de casualidad, obviamente, Alemania también fue uno de los países que participó tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ustedes saben, Alemania directamente contaba con algunas colonias en el mundo. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, las colonias de Alemania y de algunos imperios, obviamente, pues quedaron directamente diluidas, es decir, todas se disolvieron. Sin embargo, al terminar la guerra, Alemania quedó pues con un castigo impuesto directamente por la Sociedad de Naciones. ¿Cuál era el castigo? Que obviamente ellos ya no podrían crear lo que son armas, ¿sí? Detener el avance bélico dentro de su territorio y a su vez indemnizar directamente a los países que fueron afectados por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cosa que en su momento, hablando de la Segunda Guerra Mundial, fueron los primeros pasos para detonar lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, básicamente nosotros hicimos un recuento de cómo fue este enfrentamiento entre las potencias mundiales, ¿no? Como ustedes saben, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras que generalmente afectaron a todo el planeta y obviamente, pues, la economía en aquel entonces fue afectado para todos los países, ¿no? Como ustedes saben, nosotros en el Ecuador dependemos directamente de una potencia mundial. Ahora, ¿de qué potencia dependemos nosotros? Estados Estados Unidos. Unidos. Ya, excelente. Ahora, si Estados Unidos el día de mañana se va a guerra, ¿a quién vamos a apoyar nosotros? A Estados Unidos. Nos A tocaría apoyar a Estados Estados Unidos Unidos. porque es una potencia y también dependemos de ellos, entonces tendríamos que darle nuestro apoyo Excelente. a ellos. Muy bien, nosotros dependemos directamente de ellos. Y entonces, obviamente, estos conflictos esperemos que en algún momento no se den, ¿no? Pero en fin, la Primera Guerra Mundial fue el hecho más atroz, por decirlo así, en donde millones de personas, pues, fueron afectados por este conflicto, ¿no? Y al día de hoy es importante también mencionarla porque la mayoría de los imperios quedaron disueltos para aquella época. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe, ninguna. No, todo está claro ya. Excelente, muy bien. Ahora, por ser en la primera clase, por ser el primer día, ya nos iremos conociendo semana a semana, no les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Quiero que por favor, si lograron ingresar a la plataforma, revisen de todas las materias, no solo de mi materia, revisar bien los temas, revisar bien las actividades, la información, el contenido, para que obviamente ustedes lo puedan trabajar de mejor manera cuando los cuestionarios ya estén habilitados, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta ahí y nos vamos a encontrar el próximo domingo a la misma hora, ¿no? Antes que me olvide, bueno, no creo que me estoy olvidando nada, ¿no? Sí, el portafolio, la plataforma, eso también. Los documentos, por favor. Los documentos no se olviden de presentar todos a tiempo, ¿sí? Todo tenemos que tener a tiempo, documentos, tareas, pensiones, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? ¿Sí? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Hasta Licen. luego, Hasta luego. Lisa.